tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a realizar este granny de círculo y lo vamos a transformar en cuadrado. Este granny nos sirve para hacer suéter, edredones, bolsos, todo lo que queramos. Podemos jugar con los colores. En mi caso, en cada vuelta cambié de color, como pueden observar. Y también el tamaño del granny depende del grosor de la lana y obviamente de la aguja. El granny lo vamos a hacer con un solo tono, con este color. Es un poco gruesa la lana y yo voy a utilizar una aguja de 5. Y alrededor vamos a usar otro color. Entonces, por lo pronto vamos a iniciar. Vamos a iniciar con un anillo mágico. En la cajita de descripción les dejo el enlace del video y en el primer comentario fijo les dejo también el enlace del video. Entonces vamos a iniciar con un anillo mágico. Y dentro de nuestro anillo mágico, bueno, primero vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ahora, dentro de nuestro anillo mágico vamos a hacer 12 puntos altos. Entonces ya este cuenta como 1, 2, 3, 4 y así nos vamos hasta completar los 12. Cuando complete los 12 regresamos. Bueno, ya tengo mis 12 puntos altos. Ahora es cerrar nuestro anillo mágico y me dirijo a las 3 cadenas que realizamos al comienzo y en la primera voy a ingresar y voy a realizar un punto deslizado. Entonces acabamos nuestra primera vuelta. Ahora vamos con la segunda. Bueno, en la segunda vuelta iniciamos con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y en el mismo espacio vamos a hacer otro punto alto. Ahora, en el próximo espacio vamos a hacer 2 puntos altos. En el próximo espacio 2 puntos altos. Entonces, en cada espacio vamos a hacer un aumento, 2 puntos altos, 2 puntos altos, 2 puntos altos, y así me voy alrededor hasta completar 24 puntos altos. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya terminé mi vuelta, tengo 24 puntos altos. Ahora me dirijo a las 3 cadenas que hicimos al comienzo, voy a la primera y realizo un punto deslizado. Ahora vamos a hacer nuestra tercera vuelta. Vamos a subir con 3 cadenas y en el próximo espacio vamos a hacer 2 puntos altos. Uno y 2. En el próximo espacio vamos a hacer un punto alto. En el próximo espacio 2 puntos altos en el mismo espacio, o sea, vamos a hacer un aumento. En el próximo espacio solo un punto alto. En el próximo espacio
vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio, o sea, un aumento. 1 y 2. Entonces, aquí sería un punto alto, después aquí el aumento, 2 puntos altos, un punto alto, 2 puntos altos, un punto alto, 2 puntos altos en el mismo espacio. Y así nos vamos hasta llegar aquí y en total tendríamos 36 puntos altos. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya llegué aquí y ahora simplemente me falta es cerrar con un punto deslizado en las 3 primeras cadenas. Vamos a la primera y hago un punto deslizado. Ahora vamos por nuestra cuarta vuelta. Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Aquí en la cadena de al lado vamos a hacer un punto alto. 1 y 2. Ahora en el próximo espacio vamos a hacer nuestro aumento, que serían 2 puntos altos en el mismo espacio. Entonces vamos con 1 y en el mismo espacio 2. Ahora nuevamente en el próximo espacio un punto alto. En el próximo espacio un punto alto. En el próximo espacio vamos a hacer nuestro aumento, 2 puntos altos dentro del mismo espacio. 1 y 2. Ahora me dirijo al próximo espacio, un punto alto. Me dirijo al próximo espacio, un punto alto. Entonces, el consecutivo es, aquí ya vamos, un punto alto, en este espacio, 2 puntos altos, punto alto, 2 puntos altos. Entonces, la secuencia es 2 puntos altos y después seguimos con 2 puntos altos dentro del mismo espacio. Un punto alto, 2 puntos altos en el mismo espacio. Un punto alto, 2 puntos altos en el mismo espacio y vamos a completar 48 puntos altos. Cuando complete los 48 volvemos. Bueno, ya terminé mis 48 puntos altos y ahora solo es hacer un punto deslizado. Y voy a hacer mi cadena de seguridad y vamos a cortar. Y así es como nos queda. Entonces, si se pueden dar cuenta, el grosor de la lana y de la aguja sí depende muchísimo. Entonces ya aquí vamos a iniciar a hacer nuestro cuadrado. Voy a elegir un color. Bueno, voy a elegir este morado y voy a ingresar a cualquier parte, en cualquier parte. Puede ser acá. Y voy a asegurar mi hilo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ingresamos y hago una cadena para subir. Ahora, me dirijo aquí y vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos guardando la hebrita. Entonces me dirijo y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a hacer en el próximo espacio un punto bajo. Ingresamos la aguja, un punto bajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Un punto medio. En la siguiente cadena vamos a hacer un punto alto.
Ahora, en el siguiente espacio vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio. Entonces, tomamos 1 y 2. Ahora vamos a hacer 2 cadenas de separación y en el espacio de al lado voy a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio. 1 y 2. Ahora, en el mismo espacio, en el espacio de al lado vamos a hacer un punto alto. Y aquí ya tenemos formada nuestra primera esquina. Ahora, en el siguiente espacio vamos a hacer medio punto. Medio punto. Ahora, en el siguiente espacio, un punto bajo. Ahora vamos a hacer 4 puntos deslizados en cada espacio. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Un punto bajo. Aquí vamos a hacer medio punto alto. Medio punto, perdón. Aquí vamos a hacer un punto alto. En el próximo espacio vamos a hacer 2 puntos altos. En el mismo espacio. Vamos a hacer 2 cadenas de separación. Me dirijo al próximo espacio y aquí mismo hacemos 2 puntos altos en el mismo espacio. En este espacio un punto alto. Y así es como nos va quedando. Entonces, vamos a retomar. Aquí iniciamos con un punto deslizado. Aquí un punto bajo. Aquí un punto medio. Aquí un punto alto. Luego, aquí dentro del mismo espacio, 2 puntos altos separado de 2 cadenas y en el espacio de al lado 2 puntos altos en el mismo espacio donde vamos a hacer nuestra primera esquina. Ahora, en esta parte, entonces esta es la esquina de los 2 puntos altos en el mismo espacio. Ahora aquí es punto alto, punto medio, punto bajo. 4 puntos deslizados y aquí nuevamente repetimos lo que hicimos acá. Entonces, punto bajo, punto medio, punto alto. Después de ese punto alto vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio, 2 cadenas de separación y en el lado 2 puntos altos en el mismo espacio. Ahora acá vamos a iniciar con un punto alto y hacemos la misma secuencia que realizamos en esta parte. Entonces aquí vamos un punto alto, ahora aquí va un punto medio, en el próximo espacio un punto bajo, en el próximo espacio
En este vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer 1 al lado otro, 2 al lado otro, 3, aquí al lado 4. Entonces son 4 puntos deslizados en cada espacio. Ahora me dirijo al próximo espacio y vamos a realizar un punto bajo. Entonces me dirijo al próximo espacio, un punto medio. Me dirijo al próximo espacio, un punto alto. Ahora me dirijo al próximo espacio y vamos a hacer en este mismo espacio 2 puntos altos. 1 y 2 en el mismo espacio. Me voy con 2 cadenas de separación para formar nuestra esquina y en el próximo espacio vamos a hacer 2 puntos altos para completar nuestra esquina. Ahora me dirijo al próximo espacio y realizamos un punto alto. Ahora me dirijo al próximo, un punto medio. Me dirijo al próximo, un punto bajo. Y me dirijo ahora a hacer 4 puntos deslizados. Entonces aquí vamos. 1, en el próximo espacio 2, en el próximo espacio 3, en el próximo espacio 4. Y así es como nos está quedando. Ahora vamos a iniciar con un punto bajo. Me dirijo al próximo punto medio. Me dirijo al próximo, un punto alto. Me dirijo al próximo y hacemos 2 puntos altos en el mismo espacio. Vamos a hacer nuestra próxima esquina. Ahora vamos a hacer 2 cadenas de separación y en el próximo espacio 2 puntos altos en el mismo espacio. Vamos con 1 y vamos con 2. Ahora vamos a hacer punto alto en el próximo espacio. Aquí vamos a hacer un punto medio. Y aquí un punto bajo. Y no sería sino hacer los 2 puntos deslizados que quedaron pendientes. Entonces me dirijo, un punto deslizado y el segundo punto deslizado. Y vamos a cerrar aquí en la primera cadena que hicimos para subir. Y así es como nos va quedando nuestro círculo. Ahora vamos a realizar nuestra próxima vuelta, sería la última. Esta vuelta es muy sencilla. En cada espacio vamos a hacer un punto alto. Entonces aquí vamos a subir con 3 cadenas. 1,
2 y 3. En el próximo espacio vamos a hacer un punto alto. Aquí es un poco incómodo porque como es punto deslizado, listo, un punto alto. Aquí me voy, punto alto. En cada espacio, punto alto. Aquí, en cada espacio, punto alto. Aquí, punto alto. Aquí, punto alto. Y en las esquinas, ¿cómo vamos a trabajar? En las esquinas vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, 2 puntos altos. Entonces me dirijo a mi esquina, vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y dentro del mismo espacio 2 puntos altos. Ahora, en este espacio vamos a hacer un punto alto en cada espacio. No, esta vuelta no es complicada, solamente punto alto en cada espacio. Y así me voy por toda esta línea hasta llegar acá, punto alto, punto alto, punto alto, hasta llegar a nuestra esquina. Entonces recordemos, 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, 2 puntos altos. De igual manera voy a esta parte, de igual manera aquí en la esquina hacemos lo mismo, 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, 2 puntos altos. Nos dirigimos acá igualmente y cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya terminé mi vuelta y solo es hacer un punto deslizado en las 3 primeras cadenas que hicimos. Voy a coger la primera, a tomarla y hago un punto deslizado y una cadena de seguridad y sería cortar. Y así es como nos quedaría nuestro granny. Vamos a poner esto hacia atrás para que se vea más bonito. Y así es como nos quedaría nuestro granny. Y este es el otro que yo realicé. Entonces, si se pueden dar cuenta, depende mucho el grosor de la lana y de la aguja. Y no sería más. Muchas gracias por suscribirse a mi canal, por darle like, por compartir, por comentar y sobre todo por darle mucho amor. Gracias por estar aquí en Ana Crochet. Y namaste. Bye.